Ahora vamos a hablar del teorema del residuo y del factor. ¿Qué es un factor? Bueno, nosotros dijimos en videos anteriores que si un número divide a otro, pues ese es su factor. Entonces, siempre que algo divida a otra cosa, pues va a ser considerado un factor. Entonces, en este caso estaríamos hablando de polinomios, no nos hemos despegado de eso. Dado un polinomio de esta estructura, tenemos este polinomio y voy a considerar un binomio. Si x es igual a menos c sobre b, ¿a qué se refiere? Bueno, de este binomio, el bx más c lo voy a igualar a cero y despejo la x. Es decir, está con más, pasa con menos. Está multiplicando, pasa dividiendo. A eso se refiere esta expresión. Entonces, tenemos un polinomio y tenemos un binomio con esta estructura. Si despejamos esa x, entonces lo que vamos a hacer es evaluar este valor en el polinomio y tendremos dos situaciones. Si es cero el resultado, entonces ese binomio es un factor, es decir, que este binomio divide al polinomio. ¿Ok? Lo divide. Entonces, ¿qué, ¿qué significa que lo divida? Bueno, que cuando yo haga la división, como vimos en videos anteriores, pues el residuo va a ser cero. Ahora, el 2 es, si es diferente de cero, es decir, te va a dar un valor k diferente de cero, k va a ser el residuo de dividir ese polinomio con el binomio. Entonces, vamos a generalizar un poco esto, ¿no? Por si es un poco complejo de entender. Tienes un polinomio y un binomio, lo igualas a cero, obtienes el valor que se da al despejar x, lo sustituyes en el polinomio original. Si te da cero, es un factor, si no te da cero, es el residuo cuando lo dividas. Entonces vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. ¿Cuál de los siguientes binomios es factor del polinomio P de x igual a x cúbica más 3x cuadrada más 3x más 1? En realidad el ejercicio nos dice, ¿cuál de estos binomios dividen al polinomio? Y no podemos estar haciendo la división, vamos a tardar muchísimo. Entonces, el teorema del residuo y del factor nos dice lo siguiente. Iguala a cero este binomio y despeja la x. X es igual, está con más, pasa con menos, menos 2. Ahora, ya que hiciste x igual a menos 2, toma el polinomio y evalúalo en ese valor. Es decir, obtén el valor numérico cuando x vale menos 2. Entonces sería menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 más 1. Eso es lo que tenemos que hacer. Y menos 2 al cubo es menos 8. 2 al cuadrado es 4, por 3 son 12. Menos 6 más 1. Y ese resultado sería menos 8 más 12 menos 6 más 1. Sería menos 7 más 6. Porque menos 8 más 1 es menos 7 y 12 menos 6 es 6. En realidad el resultado es menos 1. Eso quiere decir que si tú divides este polinomio, x cúbica más 3x cuadrada más 3x más 1 entre x más 2, no va a tener un factor exacto, ¿no? Va a tener un residuo menos 1. Entonces, este binomio x más 2 no divide a este polinomio. A eso se refiere este teorema. Entonces, para saber si un binomio divide a otro polinomio, pues es más sencillo, ¿no? Solo hay que igualar a cero. Por ejemplo, aquí, x es igual a menos 1, está con menos, pasa con más. X igual a 1, evalúo ese valor en 1. Sería 1 al cubo más 3 veces el 1 al cuadrado más 3 por 1 más 1. Y eso sería 1 al cubo es 1, más 1 al cuadrado es 1, por 3, 3, más 3, más 1. Y eso sería igual a 8, y no es 0. Entonces, x menos 1 no divide este polinomio. Vamos con el siguiente. Igualamos a 0, y eso sería x igual a menos 1. Y evaluamos en menos 1. Sería igual a menos 1 al cubo, más 3 por menos 1 al cuadrado, más 3 por menos 1, más 1. Solo sustituye el valor de menos 1 en este polinomio. Menos 1 al cubo es menos 1, más menos 1 al cuadrado es 1, 1 por 3, 3, menos 3 más 1, más 3 menos 3, eso es 0, y menos 1 más 1, eso es 0. Y como me dio 0, entonces este binomio sí lo divide. La respuesta sería el C. Volvemos a repetir.
Si el resultado es 0, entonces sí es un factor. Y esa sería la respuesta. Vamos a intentar otros dos ejercicios. Misma estructura. ¿Cuál de los siguientes binomios es factor de polinomio? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es despejar estos valores. Despejar, despejar, despejar. Por ejemplo, aquí, x igual a menos 2 tercios. Porque está con más, pasa con menos. Y lo voy a poner un poco más explícito. Igualo a 0 y ya despejo. Si aquí igualamos a 0, sería x igual a un medio. Si aquí igualamos a 0, sería x igual a menos un medio. Si aquí igualamos a 0, sería x igual a menos 2 tercios. ¿Qué tendríamos que hacer? Evaluar p en menos 2 tercios, p en un medio, p en menos un medio y p en menos 2 tercios para ver cuál es el que nos da 0. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, lo que tenemos que recordar, pues es siempre este teorema. Entonces, vamos a dejar un momento para que lo intentes y digas cuál es la respuesta. Vamos a continuar. Como ya practicaste, pues la respuesta sería la B. Entonces vamos a ver por qué la B. Si evaluamos x igual a un medio, sería 2. X al cubo sería un medio al cubo. Más un medio al cuadrado. Menos 5 por un medio, más 2. Un medio al cubo es un octavo, sería 2 sobre 8. Más un medio al cuadrado es un cuarto. Menos 5 medios más 2. Ahora, 2 sobre 8 en realidad es un cuarto. ¿Sí? Dividimos entre 2. Y un cuarto más un cuarto es 2 cuartos. 2 cuartos más 2 menos 5 medios. Pero 2 cuartos más 2, bueno, 2 cuartos en realidad es un medio. Un medio más 2 menos 5 medios. Pero un medio más 2 son 5 medios menos 5 medios y esto nos da 0. De manera que el resultado es B. Ok, ahora, ¿cómo saber cuál vamos a usar? Bueno, en realidad intenta factorizar esto, ¿no? Es 2. El 2 no lo vas a poder dividir entre el 3. Entonces, los candidatos solo serían el B y el C. Ya solo habría que ver cuál es el que sustituido, pues ya les funciona. Ok, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el residuo que se obtiene de dividir el polinomio x a la cuarta más 3x cuadrada más 5x menos 2 por x más 1? Entonces en realidad sería x más 1 y tendríamos que poner x a la 4 más 3x cuadrada más 5x menos 2. Si ustedes hacen el cociente, pues van a llegar al residuo, pero no tenemos que perder tanto tiempo porque el teorema del residuo nos dice, no te preocupes, haz x igual a menos 1 y lo único que haces es evaluar en este polinomio, es decir, x a la menos 4 sería menos 1 a la 4, más 3 por menos 1 al cuadrado, más 5 por menos 1, menos 2. Menos 1 a la 4 es 1, menos 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3, menos 5, menos 2. 1 más 3 son 4, menos 7 y esto es menos 3. De manera que el residuo, al hacer este cociente, pues simplemente sería menos 3. Como pudiste darte cuenta, el teorema del factor es muy importante para estos ejercicios, por lo que lo tenemos que seguir practicando.